93.4 FM, 1080, Onda Media, Radio Coruña, Cadena Ser. Hoy por hoy a Coruña, Pablo Díaz Bouza y Teba Chacón. ...20 minutos para la 1 y eso, y lo dicho, pues que aquí siguen en esta su casa, en Radio Coruña, en el Hoy por Hoy. Teba Chacón, muy buenas. Muy buenas, sí, por aquí estamos incorporándonos ya al programa junto con David Iglesias, que está pendiente de la realización del directo a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. También José Antonio Martínez está con nosotros a los mandos del control técnico en esta jornada de cielos encapotados, aunque como comentabas tú hace nada, Pablo, pues no es por la calima sobre la que tanto hemos escuchado hablar esta mañana. En caso de asomar ese polvo sahariano será a partir de mañana, aunque con menos intensidad que en otras zonas de la península. Pero vamos a centrarnos en esta jornada. Viván, la primera con V y la segunda con B, patrocina el tiempo. Ahora mismo las temperaturas rondan los 13 grados, llegaremos a los 18. La calidad del aire, aunque veamos que los cielos están un poco extraños, es la adecuada según los registros de Meteo Galicia, Pablo. Que son nubes, vamos. Sí, las típicas nubes coruñesas de toda la vida. Que si a lo mejor uno se va pues un poquito más al este de Galicia, si se va a Lugo y esa zona, pues a lo mejor sí un poquito de calima puede haber, pero vamos, que no, que lo que tenemos encima son las nubes de toda la vida. Talleres Carrera, concesionario oficial Citroën, patrocina el tráfico. Y en la sala de pantallas de la policía local tenemos a Fernando Naya. Muy buenos días, Fernando. Hola, buenos días. ¿Y qué tal conducimos hoy por la ciudad? ¿Mucho tráfico? Pues no, tenemos una mañana muy tranquila, tráfico muy fluido en general, llevamos toda la mañana así. Y esperemos que se siga manteniendo. Ahora mismo la ciudad está, bueno, pues prácticamente no vacía de coches, pero bueno, prácticamente. O sea, un día bastante especial hoy. Llamativo, sí, desde luego. ¿Alguna previsión para las próximas horas? La única que tenemos no afecta mucho al tráfico. Tenemos hasta las 20 horas en Galileo Galilei con Gutenberg una descarga de tanques para la Estrella de Galicia y están cortando un carril de circulación. Es la única que tenemos para hoy. Pues con esa previsión que nos quedamos y con esa llamativa situación del tráfico, del escaso tráfico que tenemos en la ciudad. Fernando Naya, sala de pantallas de la policía local. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. 12:42 minutos y vamos a hablar de comercio. Para que no pases frío hasta que llegue la primavera, El Corte Inglés tiene una cálida sorpresa para ti. Descuentos de hasta el 70% en una gran selección de artículos. ¿Verdad que ya estás entrando en calor? Aprovecha los descuentos de los últimos fríos en tienda, web y app. Solo hasta el 31 de marzo en El Corte Inglés. Para comprar un coche siempre bien. Primero en Flexicar.es. Para vender tu coche siempre bien. Primero en Flexicar.es. Para comprar o vender tu coche primero en Flexicar.es. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Pues decíamos, 12:43 minutos, que empezamos hablando de la situación del comercio en A Coruña. Teba. Estamos muy pendientes estos días de las consecuencias que está teniendo la guerra de Ucrania en nuestro entorno más próximo. Hemos hablado ya de los transportistas, hoy estamos pendientes también del puerto de A Coruña y miramos a esta hora de la mañana al comercio. El secretario de Zona Comercial Obelisco es Javier Mosquera. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días a todos. La primera pregunta, decíamos que hacíamos ese repaso por otros sectores de las ciudades. ¿Cuál es la situación del comercio? Bueno, la situación del comercio más o menos como otros sectores, se ha hablado desde el sector pesquero, transporte y eso. Yo me voy a ceñir al área nuestra, al Obelisco en general. La verdad es que lo estamos pasando pues en general bastante mal por varios motivos. Así a vuela pluma pues hay varios factores que si quieres... Sí, adelante. Pues mira, pues es una cosa que venimos arrastrando, es la venta online. Es un hándicap a la hora de la venta online de estos monstruos internacionales. De grandes, claro, hablamos de esas grandes empresas. Exactamente. De hecho, vamos un poco a remolque, pero sí hay comercios y empresas que se están poniendo sus páginas web y aunque te obliga a trabajar más, pero el rendimiento es bueno, es efectivo, están contentas.
Otro tema que nos encontramos aquí, digamos, en el Cogollo, en el centro de La Coruña, pues es el problema del aparcamiento, del tráfico, porque se han cortado calles, suprimido carriles, hacer peatonalizaciones, pero no se han buscado soluciones. Es decir, los aparcamientos van a menos, la gente quiere, sobre todo de la periferia que venía, mucha, nos llama y dice, no puedo ir ahí porque no sé ni dónde voy a aparcar ni por dónde voy a ir. Y ya no te hablo de la gente que viene ahora en las fechas señaladas, que te vienen de un lado o de otro. Sí. Pues es un verdadero galimatías. De la plaza de Pontevedra para allá, o sea, hacia la zona de Monte Alto, parece otra ciudad en ese sentido. No sé si esta situación que están viviendo es bueno, no sé si la puntilla a una cuestión que se vivía arrastrada por la pandemia. Sí, naturalmente que influyó la pandemia, el no salir, el tener a mano un teléfono, un ordenador, una tablet para comprar. Hay mucha gente, incluso voy a decir gente mayor como yo, que se habituó a comprar por internet, o sea, así de claro, y eso se viene arrastrando. Pero claro, también quería romper una lanza a favor del comercio, que el trato que da el comercio coruñés, que siempre tuvo una solera especial, pues no se lo van a dar por la venta online. No, desde luego que no, desde luego que no. Con respecto a los precios, Javier, ¿han tenido que subirlos a consecuencia del aumento de los costes de energía? Pues yo te diría que no se ha subido todavía, que prácticamente lo estamos asumiendo los comerciantes, es decir, porque tienes mucho miedo a subir. Entonces, no vaya a ser que, pero llega un momento en que vas a tener que subir, porque estamos así, pues eso, abuela el micrófono, te sube la luz, te sube, ya no digamos, bueno, lo que sea, el aire acondicionado, y aparte, pues el transporte ahora es otro de los grandes problemas que se palpa, pero que influye en todo tipo de mercaderías. Sí que estamos a la espera de que el gobierno anuncie medidas específicas, sobre todo en lo que tiene que ver con eso, con los precios de la energía. Para ustedes, ¿qué sería lo mejor o lo más inmediato como ayuda, como apoyo? También como autónomos que son, evidentemente, que el sector del comercio en A Coruña, pues evidentemente está formado por autónomos, por esas pequeñas y medianas empresas. Sí, la mayoría son pymes, o sea, la mayoría no, el 99%. Pues sobre todo la rebaja de impuestos, como han hecho en otros países. Aquí siempre vamos a remolque, o sea, para subir, hablaban de subir a la cuota de autónomos, pues ya sería, digamos, el entierro del pequeño comercio. De hecho, pues no hay más que ir por la calle Real o por San Andrés, la cantidad de bajos vacíos que hay, que es que no se puede aguantar realmente la situación. Entonces, respecto a tu pregunta, pues lo importante sería bajar impuestos. ¿De qué manera? Pues para eso hay economistas. Yo diría que sobre todo lo de la cuota de autónomos, ¿no? Y después lo que están hablando de la electricidad, el IVA, los impuestos. Incluso, pues eso, el gasoil que se lleva la mitad van impuestos, pero se habla, pero efectivamente todavía no hay nada. Está esbozado, pero prácticamente no hay nada hecho. La música que suena bien, pero hay que ver la letra. Justo eso. De hecho, hay algunos comercios en la Costa del Norte que comenzaron ayer una movilización para mostrar pues, su disconformidad con la subida del precio de la luz. Ellos optaron por apagar las luces de sus locales durante unos minutos. ¿Ustedes tienen pensado alguna movilización aquí en A Coruña? De momento, a nivel de asociación, no. Tendremos una reunión en unos días y algo habrá que hacer. No te puedo adelantar nada, pero algo habrá que hacer. Porque, de verdad, la situación se nos antoja caótica. Sabemos que el futuro del comercio pequeño tiene que ser especializarse, pero que va a desaparecer un porcentaje grande ya a nivel nacional, no a nivel de Coruña. Eso sí lo tenemos asumido. Bueno, nos quedamos con una parte positiva y despedimos la entrevista, que es que este fin de semana vamos a celebrar evidentemente el Día del Padre, que es bueno, pues una forma también, ¿no?, de incentivar el consumo, de que nos acerquemos a
a esa tienda y tienen ahí una campaña organizada, Zona Comercial Obelisco, a la que nos sumamos desde Radio Coruña. A los oyentes les digo que queden muy pendientes de lo que se va a contar en este programa a partir de la 1. Pero bueno, Javier, no queríamos terminar sin que desde la asociación pues animasen, ¿no?, a ese consumo en el comercio local. Sí, yo con vuestro permiso, si me brindáis la oportunidad, adelante, pues, sí. Animaría a la clientela a que participase. El premio es un premio muy atractivo y significativo. Yo lo hice, es una experiencia muy buena en un 4x4 por los alrededores de La Coruña. Ajá. Y es simplemente hay que votar el comercio que más le guste a la clientela de la zona centro, de la zona Obelisco. Pues nos quedamos entonces con esa votación que se puede hacer y lo dicho, que los oyentes se queden muy pendientes de la antena de Radio Coruña. Javier Mosquera, secretario de Zona Comercial Obelisco, muchas gracias y buen día. Un placer. Muchas Buenos gracias días, igual. Buenos días. En Herbosana te ayudamos a aumentar tus defensas de forma natural y a proteger tus huesos y articulaciones con nuestros productos naturales. Herbosana, en calle Capitán Juan Varela 31 Bajo, frente a Estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Herbosana, salud natural. Concello de Oleiros. 12:51 minutos, e como facemos sempre os martes a esta hora, imos ata a área metropolitana e máis concretamente pois ata o Concello de Oleiros para saudar o seu alcalde, Ángel García Sebane. Moi bo día, alcalde. Hola, que tal? Moi bo día. Falamos de eleccións anticipadas, que non se asuste a xente que non están convocadas, pero falamos de eso porque fixa referencia onte ao presidente do goberno nunha entrevista. Non, pero é que antes de que o fixera o presidente do goberno, os que estamos en política tamén temos unha visión, non? A realidade é que vai haber eleccións anticipadas tanto autonómicas como españolas, pero as autonómicas seguro, non? Isto ven dado ante a avalancha de anuncios de contratacións de servicios públicos que non se contratan, por certo, despois, obras con declaracións de concelleiros, de concelleiras, de ministros, de ministras, todo parece predecir que nos encontramos ante un adelanto de eleccións, non? Eu casi o afirmo. A situación interna do PP en España e o compromiso adquirido polo presidente Feijóo fai necesario no PP de Galicia resolver a sucesión do mesmo, como está visto, non? E estes queren facelo con certas garantías de éxito sempre cando a presencia de Feijóo avale o seu sucesor. Desde o meu punto de vista, as eleccións galegas van a coincidir cas autonómicas de Andalucía en este ano, con toda seguridade, vamos, que nadie teña a mellor dúda, non? Logo, o panorama a nivel nacional no que a política do goberno actual iba a ser beneficiado, desde o meu punto de vista, polos fondos europeos e que garantizaba o mantemento de goberno en esta legislatura, está tropezando con todo tipo de imprevistos, non? A verdad que a Pedro Sánchez caeronlle todas. Vendavales, volcáns, guerra de Ucrania, presións e chantajes nacionalistas, folgas e paros nos servicios básicos para o funcionamento do Estado. Todo elo despois de sufrir, como sabemos todos, a peor das pestes en decenas de anos, como foi o COVID, non? Digo, o PSOE tocarlle a 7 plagas de xito. E por outro lado, o principal problema para os cidadáns vai a ser que coas novas eleccións non se van a resolver os problemas que vimos sufrindo. Sería bo que os partidos políticos, aqueles que teñen os máis serios, os que teñan máis base, resolveran as súas situacións internas, pero iso é igual que pedirlle peras ao olmo. Galicia España non teñen a culpa de todo isto que está pasando, non? A culpa é da pouca clase política que hai, aínda que hai algúns polo medio vos. Dende logo iremos vendo se finalmente hai esa convocatoria electoral non, iremoslo contando dende logo aquí. Alcalde, falamos tamén dunha situación que se está a vivir no Concello da Coruña, esa cuestión vinculada á recollida do lixo con unha solicitude de reunión por parte dos sindicatos dos traballadores da recollida. Sí, bueno, como diputado que son, a mí se me mandou unha petición para facer unha reunión co sindicato mayoritario, para hacer que leva o tema dos traballadores da limpieza na Coruña, tanto na limpieza peatonal como na limpieza de transportes en camións. Vamos celebrar o mércores, mañán, se vai celebrar ás 11 da mañán na Diputación, é unha reunión que me piden os sindicatos, eu estou de acordo en conversar con eles, ver que é o que me queren falar, a comarca
é unha comarca que nos importa a todos, e a mí moitísimo, non? De feito, eu son un grupo político que ten representación na Coruña tamén, ainda que non teña concellal. Nos temos 3.000 votos na Coruña, non como alternativa dos veciños. E, por tanto, como alternativa dos veciños, non como alcalde de Oleiros, e como me piden a reunión, eu vou a darlles esa reunión, que é mañán, ver cales son as demandas, escoitalos e analizar a situación, non? Por tanto, mañán vai ser esta reunión. Eu espero que este conflito na Coruña se resolva, non? Para ben de todos, para ben dos traballadores e ben dos cidadáns que non teñen por que soportar as calles cheas de lixo todos os días, non? Por tanto, é importante que haya unha solución a este tema. O Concello da Coruña ten que poñerse as pilas, en vez de tanto lío interno, ten que ter máis man esquerda e escoitar aos traballadores, que é a súa obligación, non? Pois Ángel García Sebane, alcalde de Oleiros, como sempre, moitas grazas por atendernos e moi bo día. Ata logo, Dios. Pues nada, te va, que nosotros que seguimos, bueno, tú que te quedas por aquí, yo que me voy a la calle. Venga, ¿y a dónde te vas a marchar? Bueno, primero me voy a un paradita cerca, porque hay una mesa por el Día del Consumidor que se está celebrando hoy. Hay una mesa en la Plaza de España, de Adicae, y hay otra colocada aquí en la Plaza de Lugo, así que me voy a acercar primero ahí. Luego voy al Parque de Bomberos, que se marchan mañana a las 9 a la frontera de Polonia con Ucrania, así que me voy a ver, bueno, esos preparativos que tienen y hablar con ellos, a ver con qué ánimos van, qué van a llevar y cuál es su idea de regreso. Pues en nada, nos volvemos a encontrar por aquí. Gracias, Pablo. Ahora nos vamos con los deportes. Saludamos ya a Fran Hermida. Hola, Fran, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Teba? Muy buenas. Con protagonista además en esta mañana, porque Adrián Lapeña recogía ese trofeo como mejor jugador del mes, pero es que además hacía autocrítica, ¿no? Había espacio para ella. Sí, porque ayer el Depor volvía al trabajo. Fue un día extraño porque había entrenamiento en Abegondo, pero no salieron al césped. Fue una sesión de vídeo donde se analizó sobre todo los errores cometidos ante el Badajoz, con lo cual me imagino que el repaso tuvo que ser importante. Y además, previamente, en cuanto volvieron de ese viaje de Badajoz, hubo reunión, Teba, hubo cumbre. Allí estuvieron Carlos Rosende, el responsable de la parcela deportiva, y también Borja Jiménez. Primero reunión con Rosende, luego reunión con Borja Jiménez. Y ahí se pusieron las cosas muy en claro. Esta mañana, y así lo titulamos en la web, decía Adrián Lapeña, nos hemos dicho las cosas a la cara. Han hablado de cuáles pueden ser los errores y han hecho, bueno, pues lo que se habla en estos casos, la famosa conjura para intentar dar ya un golpe de timón este mismo sábado y que el Depor vuelva a la senda de la victoria ante la cultura leonesa. Bueno, a los más escépticos, o si quieres también podemos decir los más viejos del lugar, recordamos muchas veces como ante situaciones complicadas hemos hablado de reuniones, de conjuras, de, bueno, al final la gente lo que quiere son hechos, ¿no? Y lo mejor que puede hacer este vestuario es en el partido de este sábado conseguir una victoria y volver, yo creo que a esa confianza que devolvería al aficionado creer en este equipo y sobre todo le vendría muy bien a estos jugadores que ahora pues están en esa fase donde creen que no les sale nada, donde el nivel de confianza es mínimo y eso se traduce en lo que estamos viendo fin de semana tras fin de semana en estos últimos partidos. Así que bueno, pues veremos a ver si realmente la charla sirvió para algo y sobre todo, bueno, pues una charla que también hay que dejar claro, se llevó por muy buenos cauces, se les recordó a los futbolistas que la derrota forma parte del proceso, que evidentemente se puede caer, pero que no se puede caer de la manera como se hizo en Badajoz, donde incluso en algunos momentos pues daba la impresión de que faltaba la actitud necesaria para hacer frente a un partido. ¿Y cuál es la hoja de ruta del Depor esta semana de cara a ese partido del sábado? Nada, entrenamiento diario, esta semana es un non-stop, entrenamiento diario hasta llegar a ese partido del sábado donde no va a estar Víctor García, no va a estar Álvaro Rey y a ver qué pasa con Trilli, que esta mañana no ha entrenado, como sabemos es el único lateral diestro disponible y bueno, viene arrastrando molestias y lo están llevando casi entre algodones para que el Depor no se quede desguarnecido en esa banda derecha. Os escuchaba esta mañana, Fran, y no sé si nos lo quieres recordar, que hay noticias desde la Real Federación Galega de Fútbol, ¿no? Sí, la Federación Galega ha presentado su solicitud para ser la sede del playoff de ascenso. Como sabéis, el primer clasificado subirá directo, los 4 siguientes tienen un playoff y ha presentado la candidatura de Galicia. Está previsto que mañana resuelva la Federación Española y todo hace indicar que Galicia tiene muchas opciones para ser sede. Serían los estadios de Riazor,
Pasarón, el Estadio Santiagués del Vero Boquete y también a Malata, que a mí, bueno, me llamaba un poco la atención porque recordamos que cuando el Depor jugó allí, uno de los fondos no se pudo utilizar, estuvo totalmente vacío porque había amenaza de que pudieran caer cascotes. Entonces, bueno, yo supongo que eso habrá que solucionarlo antes de poder disputar ninguna fase. Y si me permite, Esteban, antes de finalizar, este fin de semana viene el Básquet Girona a jugar aquí a Coruña y en el Básquet Girona está Marc Gasol, la oportunidad de ver a un campeonísimo, un campeón de la NBA aquí en A Coruña. Qué bueno, apuntado queda. Gracias, Fran. Un saludo. Llegamos a la 1. Es la 1 mediodía en Canarias. Los datos oficiales de ACNUR acercan a los 3 millones el número de personas que han salido ya de Ucrania para huir de la guerra. De hecho, según otra agencia de la ONU, de UNICEF, casi cada segundo un niño o niña de ese país se convierte en refugiado. Amplía Mariola Lourido. Sí, es un dato muy impactante. De los 3 millones que han huido, prácticamente la mitad son niños y niñas, la otra mitad sus madres, aunque UNICEF señala que muchos de esos menores huyen solos, han salido de Ucrania sin familiares y alerta una vez más de que las mafias criminales del tráfico de personas puedan aprovecharse de su crítica situación en máximo riesgo de vulnerabilidad, un temor que, como hemos contado esta mañana en Hoy por Hoy, expresa también Save the Children, muy preocupada además por el futuro de los 100.000 menores que han quedado atrapados en los orfanatos de Ucrania y que corren el peligro de ser víctimas de abusos, explotación, trata y abandono. Esta ONG pide a la comunidad internacional que priorice la protección de estos niños que residen en centros de instituciones oficiales. Además, la Fiscalía General del Estado de Ucrania calcula que desde el inicio de la invasión son ya 97, al menos, los niños asesinados por la ofensiva rusa. Además, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha exigido hace unos minutos garantías a Rusia de que la periodista que mostró un cartel contra la guerra en la televisión de ese país y cuyo paradero a esta hora se desconoce, no sufra ninguna represalia. Más cosas. Alberto Núñez Feijóo tiene hoy varios actos en distintos puntos de España. En uno de ellos, en Zaragoza, acaba de exigir al gobierno que no retrase a final de mes la bajada de impuestos y que sea inmediata. Una bajada fiscal en este momento es imprescindible e inaplazable. Hoy mismo, en el Consejo de Ministros que se está celebrando esta mañana, hoy mismo. La gran réplica que me han dado es que las comunidades autónomas también recibimos una parte del IVA que grava los carburantes y la luz. Y digo, sí, señor. Y por eso tengo legitimidad como presidente de Galicia para pedir una rebaja de impuestos en la electricidad, en el gas y en los combustibles. Tengo esa legitimidad. Miles de profesores se manifiestan a esta hora en Barcelona en la primera jornada de huelga convocada para protestar por el adelanto del calendario escolar para el próximo año. Con ellos está Soledad Domínguez. Adelante. Son unas 22.000 personas, según las cifras que nos da la Guardia Urbana, que están a punto de llegar a las puertas de la Consellería de Educación. Los que se manifiestan son profesores de infantil, primaria y secundaria de la escuela pública que están en huelga hoy y 4 días más de este mes de marzo para protestar contra lo que consideran políticas de imposición y de improvisación continua por parte de la Consellería de Educación. Ahora mismo el anuncio por parte del departamento de que se adelantaría una semana al inicio del curso escolar ha sido lo que ha prendido la mecha de un malestar acumulado después de años de recortes que se han visto agravados además por la situación de la pandemia. Dicen los profesores que han aguantado hasta ahora por responsabilidad, pero que ya no pueden más. El Tribunal Supremo condena definitivamente a 18 años y medio de cárcel a Rodrigo Lanza por matar a golpes a un hombre en Zaragoza que llevaba unos tirantes con la bandera de España. Elimina finalmente la agravante de actuar por motivos ideológicos, informa Pedro Jiménez. El Supremo rebaja de 20 a 18 años de cárcel la condena a Rodrigo Lanza por el conocido como crimen de los tirantes, el asesinato a golpes de un hombre en un bar de Zaragoza que era conocido por su ideología de extrema derecha y llevaba habitualmente unos tirantes con la bandera de España. El alto tribunal retira la agravante de haber actuado por motivos ideológicos. La sentencia reconoce que al inicio de la discusión Lanza llamó facha y fascista a la víctima, pero subraya que hubo otra conversación fuera del local antes de que la víctima volviera a entrar, cuyo contenido se desconoce. En caso de duda, hay que fallar a favor del reo. La sentencia califica de abyecto el comportamiento de Lanza a partir de la contundencia de los golpes, su intensidad y que la mayor parte de ellos se produjeron en la cabeza cuando estaba semi-inconsciente en el suelo, a pesar de los avisos del dueño del establecimiento. Y nos queda la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Antonio, buenas tardes. Esta noche hay Liga de Campeones, ahora estamos en Manchester, pero lo primero es una noticia que avanza la cadena SER en Barcelona. El Barça
tiene nuevo fichaje para la próxima temporada. Adrián B, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es Franck Kessié, el centrocampista marfileño del Milan. Va a reforzar el equipo de Xavi de cara a la próxima temporada. Ayer por la noche el Barça ya cerró su fichaje. El jugador firmó su nuevo contrato con el club azulgrana. Llegará libre a final de temporada y por lo tanto será una de las nuevas incorporaciones del equipo, como lo va a ser también Andreas Christensen, el futbolista del Chelsea. Aunque el gran fichaje del Barça para el tramo final de esta temporada va a ser Ansu Fati. Su recuperación va muy bien y hemos contado en el Qué t'hi jugues de Ser Catalunya que el delantero podrá volver a jugar ya con el Barça dentro de 2 semanas, justo después del parón de selecciones. Ansu Fati, que no llega al clásico del domingo, y en el Real Madrid están pendientes de los 3 tocados que les deja su victoria de anoche por 0-3 en Mallorca. Victoria con la que el Real Madrid deja la Liga casi sentenciada con 10 puntos sobre el Sevilla. De las 3 lesiones, la que más preocupa es la de Benzema, que apoyó mal al caer cuando el partido estaba terminando y el francés ha estado hoy con los fisios y mañana le van a hacer más pruebas. Además, Mendy tiene una sobrecarga y lo de Rodrigo se ha quedado tan solo en un golpe. Ahora sí, nos vamos a Manchester porque allí a las 9 el Atlético de Madrid se juega a estar en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Con empate a 1 en la ida, los del Cholo con varias dudas están obligados, pero Fullana, a ganar en Old Trafford. Muy buenas. Buenas tardes. El Atlético de Madrid visita Old Trafford por segunda vez en su historia con el objetivo de ganar para estar en los cuartos de final de la Liga de Campeones tras el empate a 1 del encuentro de ida. En lo deportivo, Jiménez quiere jugar, completó el entreno con buenas sensaciones y todo apunta a que va a jugar de inicio en defensa. La duda de Simeone pasa por meter a Kondogbia en el centro del campo en el lugar de Coque. El Atleti no estará solo esta noche en Manchester. Casi 2.500 aficionados rojiblancos estarán en la grada del estadio. El partido lo viviremos en Carrusel Deportivo desde las 8:30 con Dani Garrido y con todo el equipo. Y mañana juega el Villarreal, lo hace en Turín. También empató a 1 en la ida con la Juventus. A la 1:30 habla Unai Emery y dará también la lista de convocados. Hay que ser responsable. Debes sentar la cabeza. ¿Cómo haces eso? ¿Quién o qué te ha hecho sentar la cabeza? ¿Cuántas veces te dicen siéntate bien? Sienta mamá antes de que se rompa la cadera. ¿Qué sitio ocupas en la mesa familiar? ¿Al lado de quién? ¿Cuándo ha sido la última vez que dijiste es la primera vez que me siento en todo el día? Estoy tan cansada. ¿Te molesta que la gente siente cátedra cada vez que abre la boca? Y punto en boca. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche hacemos el faro sentar. ¡Levántese! ¡No puede sentarse ahí! ¿Por qué? Es una silla. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Es todo, sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Esta semana viene cargadita de superprecios. Aceite de oliva Giralda suave o intenso, botella de 1 litro, 3,75 euros. Y jamón serrano sin pata, Torre de Núñez, reserva Duroc, pieza de 6,8 a 7,2 kilos, 59 euros. Súper prácticos y de súper ahorro. Claudio, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022. E agora novas incribles do Combo Infinito R. Hoxe estamos con Moncho, un rapaz que sacou a carreira de medicina vendo titoriais. Ven ti tamén a R e experimenta o increíble Combo Infinito. Fibra, 2 liñas de móvil con xigas ilimitados e tele por só 49 euros ao mes todo un ano. E agora proba fibra 1 giga simétrico, 3 meses polo mesmo prezo. R, a compañía importa. ¿Quieres tener el mundo en tu mano? Ahora es posible. Ven a Gadis y llévate uno de los 50 Apple Watch que sorteamos. Participa hasta el 30 de marzo. Gadis, en confianza. Cadena SER Galicia consolida su primera posición con 278.000 oyentes. Esto non ten ninguna dúbida interpretativa. Más oyentes que la suma de sus competidores comerciales, COPE y Onda Cero. ¿Cómo que no? Hay que decirlo todo. Desde Estaca de Bares a Feces de Abaixo, desde Pena Tervinca al Cabo da Nave. E hai espazo para seguir sumando. Cadena SER Galicia, la radio de los líderes. Hoxe en familia, pensa ben e acertarás. Queixo fresco Villalón Eroski o corte 4,95 euros o kilo. E filetes de lombo de porco 3,95 euros o kilo. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Empresa colaboradora do acontecemento Xacobeo 2021-2022. Por ser mi taxista particular, por todos los entrenamientos que te has tragado, por explicarme 20 veces cómo dividir.
Felicidades, papá. ¿Buscas el regalo perfecto para el Día del Padre? En Tien 21 lo tenemos. Para presumidos, techis, deportistas, ideas para padres molones. Tien 21 Noroeste. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos huevos de millo clase L, gallinas alimentadas con maíz, docena 1,75 €. Y en frutería, tomate ensalada primera, kilo 1,69 €. Gadis, en confianza. Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... ...Radio Coruña... ...Cadena SER... Hoy por hoy a Coruña... Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza. Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en A Coruña, patrocina esta sección. Es la 1:10 y es momento de trasladar nuestro estudio a la calle de la mano de Pablo Díaz Bouza. Si también a vosotros os ha dado un vuelco al corazón con la última factura de la luz o con todo lo que atañe ahora mismo al consumo, pues creemos que esta información que os vamos a dar puede ser de vuestro interés, porque durante toda la jornada, os lo recordábamos al comienzo del programa, la Plaza de Lugo acoge un stand sobre consumo responsable, vinculado pues con eso, con la factura de la luz, entre otras cosas, con motivo del Día Mundial de los Consumidores. Hasta allí se ha ido Pablo y ya lo tenemos por aquí, me parece. Sí, aquí estamos en la Plaza de Lugo con mucha gente paseando a esta hora, Teba. Hay dos stands, uno, como decías, aquí en la Plaza de Lugo. En este caso, la organización corresponde a la Xunta de Galicia y más concretamente al Instituto Galego do Consumo, y hay otro situado en otro punto de la ciudad, también por si los oyentes quisieran pasarse por él o si están cerca, en el entorno de la Plaza de España, en este caso de ADICAE, de la Asociación por los Derechos de los Consumidores, en el que hablan en ambos sobre esa cuestión de qué derechos no tenemos como consumidores en este día. En este, por ejemplo, que tenemos de la Plaza de Lugo, decíamos que lo organiza el Instituto Galego do Consumo, bastante gente haciendo cola, porque aparte de informar sobre los derechos, pues te va claro, es que también hacen un regalo. Te dan una bolsita del Instituto Galego, pero eso sí, tienes antes que adivinar pregunta. Mira, de hecho, me voy a acercar por aquí y a ver, te voy a grabar así el sonido. Hola, moi boas. Buenos días. Estáis repartindo bolsiñas, pero ademais informades, non? Sí, facemos preguntas a todo o mundo sobre o Día do Consumidor. Por exemplo, preguntamos se saben se é obrigatorio que todos os locais teñan unha folla de reclamacións, ou se saben se é obrigatorio que non, se tes a posibilidade dos 14 días seguintes de facer unha compra en internet, de desistir, de non querer que chegue a casa. É un pouco regalar a cambio de coñecemento. E a xente sabe responder ou temos coñecemento? Na maioría saben, son moi fáciles tamén, de dicilo. Bueno, pois vos deixo que non molesto que tedes unha cola importante. Levades así toda a mañá? Non, a verdade é que levamos aquí desde as 10, desde as 9, pero entre que colocamos tanto desde as 10, e ás 10 había pouquiña xente, pero cando unha persoa ve que hai cola xa se fai a cola. Sí. Pois deixo porque non vos molesto. Moitas grazas. Nada, moitas grazas a ti, hasta luego. Pues ya ves, Teba, con esa cola, como decíamos, ya te digo, en estos momentos fácil unas 15 personas haciendo esa cola, respondiendo a las preguntas, ¿eh? No solo cogen la bolsa y se van. Antes hay que responder a esas preguntas que nos decía una de las dos chicas que está repartiendo esas bolsitas e informando también a los consumidores. Encantadoras esas chicas del Instituto Galego do Consumo, xa sabedes, se vos queredes acercar, pois están na Plaza de Lugo, non, Pablo? Efectivamente, aquí en la Plaza de Lugo, en el lateral peatonal de la Plaza de Lugo, esa es el Instituto Galego de Consumo. Si lo que buscan por cuestiones de otro tipo de derechos, pues esa otra cita también por el Día del Consumidor que tenemos en la Plaza de España y en ese caso organizada por ADICAE. Pues muchas gracias, Pablo. Después nos volvemos a encontrar. Nos encontramos desde el Parque de Bomberos. Recordamos que podéis acercaros también a la que acabamos de decir, a Campo da Leña, para trasladar allí pues vuestras inquietudes, vuestras preocupaciones, resolver dudas. Desde allí tratarán de orientaros para resolver pues esos conflictos relacionados con este día, con el Día del Consumidor. Seguimos adelante. Se necesita muy poco para recuperar tu sonrisa. Y en Vitaldent te lo ponemos muy fácil.
Ahora al cambiar tu prótesis removible por una fija te descontamos 300 euros. Sí, 300 euros. Pide tu cita gratuita en el 900-101-001 y ven a Vitaldent. Queremos verte sonreír. Vitaldent A Coruña, 3 clínicas en tu ciudad. Todo lo que necesitas para celebrar el Día del Padre lo tienes en la zona comercial Obelisco. Sigue la programación y redes sociales de Radio Coruña, Cadena SER y opta a ganar una experiencia en 4x4 por los alrededores de A Coruña. Recuerda, este Día del Padre, acércate y compra en la zona comercial Obelisco. Ay, no sé, chica, hay algo en él que me vuelve loca. ¿Será por su seguridad, porque es tan atractivo, por su conciencia ecológica o porque es un friki de la tecnología? Ay, es tan completo. Yo creo que me lo compro. Nuevo Sanyón Tivoli, el sub que enamora. Ahora con descuentos inigualables. Descúbrelos en sanyón.es. Tivoli, I love it. Calcar, concesionario oficial para la provincia de A Coruña. Desde que apareció la primera mancha de humedad en casa, esto ha ido más. Es desesperante. Pues a nosotros nos pasó lo mismo. ¿Y cómo lo solucionasteis? Llamamos a Murprotec. Vinieron a casa y nos hicieron un diagnóstico personalizado y gratuito. Murprotec, dices. Son líderes en tratamiento de humedades, con hasta 30 años de garantía. Llámalos al 910 35 38 o entra en murprotec.es. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. Drenmodel es depurativo, Drenmodel es detox, el jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra, sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida, Naturtierra. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. Y ahora es el momento de hablar de una coruñesa excepcional que dejó huella y que traspasó fronteras hasta convertirse en una de las figuras más importantes del teatro francés en el siglo XX. Hablamos de María Casares, la gran intérprete, otra de las gigantes cuyo origen es el nuestro, A Coruña. Hija de Casares Quiroga, ministro de la Segunda República y su presidente. La familia de María, su vida, su figura, viene marcada por la guerra y por el exilio. Creo que cuando uno está exilado una vez, está uno exilado para siempre. A los 8 años, María deja su casa en la calle Panaderas para ir a Madrid. Al proclamarse su padre ministro de la Segunda República con 14, al estallar la guerra, pasa unos meses ayudando en un hospital para finalmente exiliarse en París junto a su familia. Allí empieza lo que describe como una vida que va muy, muy rápido. Durante mucho tiempo viví en estado de urgencia, sin parar, porque todo fue muy deprisa. Yo llegué para cumplir 14 años a París y a los 19 años hacía un papel enorme. Es el comienzo de una meteórica carrera en la que consiguió entrar en el Conservatorio de Arte Dramático de París. Gracias a su tesón, a su fuerza, llegó a interpretar a Lady Macbeth, a María Tudor, a Ana Petrova, convirtiéndose, como decíamos, en una de las grandes intérpretes europeas del siglo XX. Volverá a España, pero ya no a su ciudad natal. En el año 1996, María acepta que los premios de teatro de Galicia lleven su nombre, pero fallece antes de que pudiese celebrarse la primera edición.
ya van 26 premios del Teatro María Casares, pero hoy queremos ponerla a ella en el centro, no a los premios. Ese es el objetivo, además, del Concello de A Coruña durante este año y también de la Xunta de Galicia, que organiza una programación cultural vinculada a su universo creativo e interpretativo, a través de figuras de primer nivel que van a participar en las charlas llamadas María Casares, del exilio al escenario. Esta mañana en Hoy por Hoy a Coruña queremos recordarla, queremos conocerla mejor y para ello vamos a ayudarnos del testimonio de un espectador privilegiado que a la vez es también un invitado de lujo. Es uno de los fundadores del Teatre Lliure en Barcelona, también fue director del Centro Dramático Nacional y cuenta en su haber con multitud de reconocimientos, entre los que destacan la Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes, la Cruz de Sant Jordi o conmemoraciones otorgadas en Francia como la de Caballero Oficial de las Artes y las Letras y de la Legión de Honra. Lluís Pascual, buenos días. Buenos días. A todo esto se suma ese privilegio, ¿no?, el de haber visto sobre el escenario María Casares. Ese es el privilegio, Los demás son reconocimientos. Hace compañía y nada más. Pero ese es el privilegio de haber visto a María. Sí, María ya era un mito en Barcelona cuando yo entré en la universidad. Había hecho la Cartuja de Parma y íbamos a ver la Perpiñán porque sus películas naturalmente estaban prohibidas, pero una cosa es María en el cine y la otra cosa es ese milagro que se producía cada vez que subía a un escenario, ¿no? Esas cosas que ocurrían parece con Carmen Amaya o con María Callas, dos mujeres que yo no llegué a ver nunca, pero en cambio sí tuve el privilegio de ver muchas veces a María. La primera vez fue cuando regresó en el 78 para hacer el Adefesio de Alberti, donde se frustró su vuelta a La Coruña porque ella quería volver a La Coruña haciendo teatro y se frustró esa posibilidad porque no llegó a La Coruña, y después la vi muchas veces. Después yo la vi muchas veces en Francia y estuve con ella exactamente 3 veces, 2 de las cuales en su casa, donde uno se sentía ante un abismo porque la distancia que había entre la María persona y la María intérprete era a su vez muy cercana y muy lejana. Yo creo que antes, cuando has leído al principio, o has dicho al principio, las atribuciones de María, siempre es una de las mejores actrices del teatro francés. No, del siglo XX no, es la mejor actriz. Es la. Estaban las buenas actrices y luego estaba María Casares, como decían ellos. Eso era otra cosa, otra liga. Eso forma parte de esa genialidad de las 2 mujeres de que te hablaba antes. Es como explicar el mar a alguien que no lo ha visto. A pesar de todo, quedan testimonios, queda un vídeo de un espectáculo de Yerma que ella hizo en Buenos Aires, dirigida por Margarida Xirgu, donde está su voz, donde está su pulsión. Queda en las grabaciones que hizo grabando Santa Teresa y grabando San Juan de la Cruz, y donde se puede observar que María tenía un maravilloso acentazo gallego. Los franceses decían, c'est une musique à elle, es una música propia que ha añadido a la lengua francesa y que le ha encontrado, le da unos colores y le da unos volúmenes musicales, unas armonías que antes no tenía. Sí, lo que no sabían los franceses es que era acento de La Coruña, directamente, porque María interpretaba con el corazón y si interpretaba con el corazón, su corazón se había formado, su corazón, su pensamiento, como dicen los jesuitas, se había formado en los primeros 7, 9 años de su vida
Y esos 7, 9 años de su vida pertenecen a una tierra, a una lengua, a un pensamiento, a una ironía, a un modo de ver el mundo. Y eso es lo que María se llevó, porque estaba siempre y no podía dejar, no podía soltar, por suerte para los demás, porque estuvo siempre de paso. Porque, como ella misma decía, y por supuesto, ella, cuando uno es exiliado, lo es para siempre. Lo extraordinario es que a pesar de que salgan heridas, de que salga dolor, de que salga todo eso se queda muy pequeño incluso al lado de su gran talento. Es decir, que lo que se está celebrando es un ejercicio de memoria, de doble memoria, porque un actor, lo que hace un actor solo queda en la memoria del espectador. Y estamos haciendo un ejercicio de memoria colectiva a una profesión de poetas que escriben sobre la arena del mar, que desaparecen en cuanto termina la función. Y María era más allá del teatro, era un imán. Qué bien habla Lluís Pascual. Ese ejercicio de doble memoria se lo debíamos de alguna manera, porque el reconocimiento vino de más allá de los Pirineos, pero por aquí era el momento ya de hacer algo así. Siempre llegamos tarde, pero bueno, la fecha es buena. Siempre llegamos tarde, pero la fecha es buena. Sí. Me parece que María Casares, pero ocurre, la humanidad es desmemoriada. Y antes que de la Cala se han quedado sus grabaciones, eso es mucho para un artista, pero o de Pau Casals han quedado sus grabaciones al cello, pero ¿qué queda de un bailarín? ¿Qué queda de una actriz? Como en este caso, no queda absolutamente nada. Pero por eso necesitamos conservar viva esa memoria, porque si no, como un actor no se puede colgar en un museo como un cuadro, no es de una poesía muy efímera, pero eso queda muy profundamente grabado en los espectadores. Y yo creo que evocar eso es un ejercicio de ciudadanía muy benéfico. Lluís, compartía contigo pues ese amor absoluto por el teatro. Importante también fue su compromiso con las tablas, ¿no? Participando pues en esa creación del Festival de Aviñón o haciendo que su casa se convirtiera tras su muerte en hogar para actores y actrices. Es que los exiliados lleguen donde lleguen, al margen de su profesión, acaban siendo una gente muy, muy, muy acogedora, porque saben que a ellos les han acogido. Y entonces todos los exiliados son enormemente acogedores, justamente por eso, porque intentan evitar a los demás muchas cosas que no pueden evitar, pero por las que ellas han pasado. Cambió de alguna manera también, ¿no? El teatro allí donde participó de él. Claro, vamos a ver. Chekhov, en el primer acto del Jardín de los Cerezos, pone un perro en el escenario. Entonces, yo que lo he ensayado, entendí por qué Chekhov la ponía. Porque quería provocar a los actores. Tenían que estar tan naturales como el perro que lo estaba interpretando. Con María pasaba que cualquier miembro de la compañía en la que estaba María crecía 20 centímetros. Crecía más allá de lo que habitualmente era, porque tenía que dialogar con una fuerza muy potente. Y entonces toda la función se levantaba porque María se ponía, por decirlo con una metáfora, 38 grados de temperatura, y eso se contagiaba.
Qué suerte, me está dando mucha envidia saber que usted pudo disfrutar de todo lo que ella hacía. Ahora le toca transmitirnoslo mañana a partir de las 7:30. Lo intentaré. Lo intentaré. Pues Lluís Pascual, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Gracias a Dios. Recordamos esa conferencia mañana a partir de las 7:30 de la tarde. La entrada es gratis hasta completar aforo. Lluís Pascual y Anne Plantagenet, la biógrafa oficial de María, en el Museo de Bellas Artes. Mañana, insistimos, una cita más en ese sentido el jueves a las 7 en el Fórum Metropolitano con Isabel Risco, que va a dar vida a la musa del existencialismo en María Casares, Escoita y Compromiso. Son dos de las muchas que rendirán tributo a la artista en este 2022 en el recuerdo del centenario de su nacimiento. It's alright, you said. I got my hands up, shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Oh. This boy is electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe. Y cuando suena esta sintonía, repasamos redes sociales, lo hacemos siempre gracias a David Iglesias. Es la 1:30 de la tarde, es la hora perfecta. Siempre, habitualmente vienes hasta ahora. Yo estoy todo el día, pero todo el rato. A esta hora vengo a la antena. ¿Y qué nos cuentas hoy en la antena de Radio Coruña? Pues hoy te tengo que contar que es que, a ver, se acerca el Día del Padre, lo sabemos ya. Sí, claro. Está todo preparadito para el sábado. Pero claro, estoy seguro que más de uno todavía dice, el regalo, es que eso pasa siempre. Me llega el sábado. No lo dejemos para última hora. No os preocupéis, llega David Iglesias a daros dos opciones tremendas. Acordaros de que tenemos esa fantástica tarjeta de regalo de 250 euros en el Corte Inglés. Para llevaros esa tarjeta tenéis que ir a la cuenta de Facebook o de Instagram de Radio Coruña y comentar en la publicación del sorteo. Y tienes que comentarnos por qué es especial tu padre para ti. Esto es facilísimo, ¿eh? Esto Ahora es como las chicas que estaban ahí en la Plaza de Lugo haciendo preguntas fáciles. Claro. Ahora estoy subiéndolo ya. Estoy subiendo un story para que vayas directo a stories y lo veas. Vale. Y un post en Facebook también para que lo veas, porque claro, la publicación ya es de hace unos días e igual aún no la visteis. Pero bueno, ahí la vais a tener. Y otra más. Y es que habrá gente que diga, yo es que no sé ni qué comprarle con 250 euros. Pues tranquilos, que también os lo traigo yo ahí masticado. Os traemos una experiencia en 4x4 por los alrededores de A Coruña. Os podéis ir ahí, por la montaña, en estos terrenos, meteros ahí en barro. Esto tiene que estar muy chulo. Esto es gracias a la zona comercial Obelisco. ¿Pero que se lo pueden llevar los oyentes? Claro. Y para ello, para participar en este sorteo, nos tenéis que enviar un audio diciéndonos cuál es vuestro comercio favorito de la zona Obelisco. Un audio a ese 626-238-118. Perfecto. Bueno, pues uno de esos sorteos, el del Corte, el de esos 250 euros, es en nuestro Facebook o en nuestro Instagram. Después un jurado va a elegir ese mejor mensaje y será el que se lleve los 250 euros. Y el otro es a través de notas de audio en el 626-238-118. Es el de la oportunidad de esa experiencia en 4x4 por los alrededores de A Coruña. Pinta bien, ¿eh? Pinta bien. Hay para todos. Así que ya sabéis, a participar. Pero también tenemos más cosas. Y es que A Coruña acogerá el 29 de abril al 8 de mayo la segunda edición del Encuentro Mundial de Humorismo. Esto, no sé si te acuerdas, pero ya nos lo había dicho Luis Piedrahita en estos estudios cuando había venido aquí hace un mesecito. Podemos recuperar esa entrevista en radiocoruna.com porque estuvo súper bien. Nos estuvo contando, pues fíjate, nos estuvo hablando de comercios y de lugares míticos para él en su infancia. Y ya, como decía David, pues nos vino a hacer un poquito de spoiler de lo que sería ese Encuentro Mundial del Humorismo, aunque ahora ya se saben algunas de esas figuras, ¿no? Exacto. Y lo que pasa es que las entradas para los espectáculos y los diferentes tipos de abono salen a la venta el jueves 17 a las 12. Y esto va a volar porque pues viene Broncano, viene Ignatius, viene Keke, vamos, la vida moderna. Percebes y Grelos. Viene Percebes y Grelos, viene Luis Piedrahita, vamos, está
Encuentro Mundial del Humorismo. Está todo lo top de lo top en Coruña. Ay, cómo nos del vamos a 29 de reír. abril al 8 de mayo. Ay, qué ganas tengo. Vale, perfecto. Pues apuntamos esa fecha, jueves 17 a las 12, ponemos la alarma, como siempre nos dice David, porque salen a la venta las entradas. ¿Tenemos más cosillas? Pues sí, te doy una última para introducir. Y es que escribía Asociación Profesional de la Policía Local de Coruña, @APL Coruna. A nosa asociación, xunto con Bombeiros Coruna, estamos a recadar fondos para desplazarnos esta semana a Polonia a levar axuda humanitaria e traer refugiados a Galicia. Fai a túa achega no número de conta das nosas asociacións. Grazas por todas as participacións. SOS Ucrania. Me parece que hasta ahí nos vamos a ir. ¿Te parece? Me parece y nos vamos y a ir. confirmamos. Dentro de un ratito nos vamos a ir, aunque ahora, pues como hemos escuchado a Charles Aznavour y estamos con la música, la chanson francés y todas estas cosas, vamos a seguir escuchando a grupos que vienen desde allí, en este caso a Autos de Lucy. Chercher l'accord parfait sans jamais le trouver. Faire ses gammes sur la même portée, tirer la corde sans la casser et se mettre diapason, même pas s'empêcher, vivre de si sans jamais trop poser. Se tenir comme un ange, sans esprit de revanche, et se tourner le dos et ne pas en rester là, et se mettre diapason, mais ne pas s'empêcher, vivre de si sans jamais trop poser. Même s'il se trouvait là, saurais-je l'écouter, le garder sous mes doigts, sans jamais l'oublier. Même s'il se trouvait là. Eva Chacón y Pablo Díaz Bouza. D'une simple histoire sans rupture. Même s'il se trouvait là, saurais-je l'écouter, le garder sous mes doigts, sans jamais l'oublier. Même s'il se trouvait là, saurais-je l'écouter. Même s'il se trouvait là, saurais-je l'écouter, le garder sous mes doigts, sans jamais l'oublier. Même s'il se trouvait là, saurais-je l'écouter, le garder sous mes doigts, sans jamais l'oublier. Del 14 al 26 de marzo en City Muebles, los mejores descuentos para colchones, bases y canapés. Si estás pensando en comprar un colchón, aprovéchate en City Muebles de estos súper descuentos por tiempo limitado, con todas las facilidades en financiación, transporte y montaje. Solo en City Muebles en A Coruña, Avenida Finisterre 260, junto a la calle Barcelona, y en citymuebles.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te ofrecemos las mejores instalaciones y las profesoras más cariñosas. Gratuidad total para todos los niños y niñas en la atención educativa y en la matrícula. Nos encontramos en A Coruña, Ferrol, Santiago, Ourense, Cambre y Culleredo. 20 escuelas al servicio de tus hijos. Escuela Infantil Os Pequerrechos. En 20 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Ahora os contamos, os adelantábamos en la sección de repaso de redes con David Iglesias, que la Asociación Profesional de Policía, junto con los bomberos de A Coruña, en colaboración con AGA Ucraina, se nos marchan a Polonia a llevar ayuda humanitaria y a traer también refugiados desde allí. Están preparando ese desplazamiento y se nos ha ido Pablo, no hasta Polonia en este caso, sino hasta el Parque de Bomberos. Pablo. Sí, justo dentro del parque de bomberos estamos y bueno, en uno de las partes de este parque en donde tienen almacenada pues el agua, la comida, bueno, los víveres en general que van a llevar. Una parte, porque la otra está en la sede de la ONG en donde han organizado o con quien han organizado esta salida. En un parque de bomberos en donde también están aparcadas algunas de las furgonetas, el minibús que van a trasladar y me acompaña David Hermida. Muy buenos días, David. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es bueno, uno de los que está detrás de toda esta organización. La salida, David, mañana a las 9, a primera hora. Pues sí, la idea es arrancar a primera hora de la mañana. A las 9 hemos quedado aquí para intentar a las 9:30, como muy tarde, pues salir camino hacia Polonia. ¿Cómo ha sido, David, la organización de todo esto? Una locura. O sea, el resumen es ese. Esto surgió de la nada, de un chispazo de un compañero y un amigo externo al parque que llegaron la semana pasada y ¿sí? Me cogieron por la mañana y me dijeron, oye, ¿qué podemos hacer por echar una mano en esto? A partir de ahí empezamos a dar ideas, ver lo que se podía hacer. Y bueno, como parte de esa pequeña chispa inicial éramos bomberos de aquí del Parque de Coruña, viendo la disponibilidad de que podíamos tener aquí vehículos que podían contribuir a no tanto, o sea, no solo a llevar este material de ayuda humanitaria que sabíamos que se estaba llevando ya, y veíamos que había gente que con sus propios vehículos particulares iba a traerse gente para aquí, pues dijimos, a lo mejor pues con nuestros vehículos que tenemos aquí a disposición, que están en el parque, si sabemos cómo gestionarlo y nos dan la autorización, podemos organizar un poquito algo, pues en este sentido ambicioso, organizado, para poder traer a gente para aquí. Y a partir de ese lunes de la semana pasada, todos los días han sido pues un continuo de hablar con gente, de llamar puertas, de ver qué es lo que había que hacer, de intentar hacerlo de la mejor forma posible en cuanto a coordinación, organización, asegurarnos de que la gente que podamos traer es gente que aquí va a poder tener un sitio donde permanecer al menos durante pues 6 meses en esta situación de incertidumbre en la que no se sabe cómo va a ser el día de mañana. Y bueno, te juro que estos 7 días han sido pues una auténtica locura. Pero bueno, locura que se concretará mañana en esa salida hacia allí con este objetivo. Teba, aquí te decía, hay varios vehículos ya preparados, se organiza desde los bomberos, también parte de la policía local de A Coruña, que colabora también en esta iniciativa que, como decimos, sale mañana a las 9 en un viaje que se va a hacer, David, directo hasta allá. Os vais a ir turnando para perder, digamos, el menos tiempo posible. ¿Cómo prevéis la cuestión allí? ¿Cómo se ha organizado lo que es la llegada para dejar todo esto? También para recoger a esas personas. ¿Cómo ha sido esa organización? Sí, eso era lo que más dudas nos generaba. Es decir, una vez conseguido aquí el tema material, el tema humano
también estuvimos desbordados de compañeros que se ofrecieron para venir, de gente que se ofrecía, pero nuestra principal duda era cómo se iba a hacer la gestión allí. Ahí, en este caso, pues fue al contactar con Haga Ucraïna, con esta asociación que sabíamos que ya estaba recibiendo, por ejemplo, un grupo de bomberos de Maceda, del concello de Maceda, que fueron la semana pasada. Entonces nos pusimos en contacto con ellos y ellos son los que gestionan allí el contacto con uno de los centros de refugiados y con uno de los ayuntamientos que son los que facilitan el listado de la gente a la que nosotros vamos a traer. El listado nos lo facilitarán hoy por la tarde, hasta última hora no nos lo habían confirmado, ahora ya lo tienen hecho, con nombres, apellidos y con las características. Es decir, vamos a ver si traemos niños, mayores, gente de las características que tengan, eso que nos van a facilitar. Y ellos en todo el rato, además estuvimos allí en contacto también con esta gente de Maceda, hablamos directamente con la ONG y la ONG habla directamente con el contacto allí, nos dan un punto en el que tenemos que dejar el material, uno de los centros de acogida, y nos dirán un punto también en el cual se supone, y digo lo de se supone porque eso cambia de un día para otro, la recogida de la gente que se va a venir con nosotros. Estamos viendo que estáis siguiendo los cauces que ayer recomendaba pues tanto la Federación Galega de Municipios como la Delegación del Gobierno, pues ir informando y tener ese listado para saber y para que la gente pues pueda venir con seguridad. Desde luego, si la situación de conflicto, David, se prolonga, ¿habéis valorado la posibilidad de repetir esa ida hasta allí? Mira, ayer salió esta conversación también, porque para hacer todo esto, aparte de la disposición de los vehículos, de la gente que sabíamos que por personas, o sea, por gente voluntaria que quisiese ir no habría problema, claro. Se nos planteaba el problema del dinero. Por eso, bueno, cuando vimos que era posible el viaje, aún antes de confirmar que la ONG tenía aquí las casas de acogida, que era nuestra principal prioridad, es decir, no traer a nadie que no tuviese aquí un sitio donde quedarse, evidentemente. Esa era la prioridad 1. La prioridad 2 era conseguir el dinero. Los que iniciamos esta acción, digamos, teníamos claro que si se podía venir la gente, el dinero, si hacía falta, lo poníamos nosotros. Si no se llegase a lo que vamos a tener que gastar. Afortunadamente, en 2 días hemos juntado una cantidad de dinero solo a través de nuestras redes más cercanas increíble. La gente de verdad que ha respondido de una manera impresionante. Tenemos dinero para este viaje, lo vamos a cubrir sin problema. A la vuelta haremos números de qué es lo que cuesta realmente esto, y si hay más dinero y si se puede hacer, si es viable desde el punto de vista de que poder acoger a más gente con los cauces previstos, no descartamos hacerlo, pero nuestro principal objetivo ahora es que este viaje salga bien, claro, que consigamos traer a esas 28 personas que tenemos en mente, y una vez aquí el domingo pues ya estaremos a tiempo de, desgraciadamente me imagino que esto es lo que tú dices, se prolongará, y bueno, si hay que plantearse otra acción, pues si hace falta nos la plantearemos. En esto que comenta David, en la cuestión de la recaudación de fondos, por aquellos que aún quieran colaborar, bien pensando en el futuro, en esa posible iniciativa de futuro, bien todavía en esta, que sepan que en las redes, tanto de Bomberos Coruña como de la Policía Local, pueden ver cuál es la cuenta específica, concreta, para hacer esa donación monetaria. Hablamos de dinero no solo para los bomberos, hay otras muchas cuentas que se están abriendo estos días, porque una de las cosas, Teba, por recordarlo, ¿no? Sí. Aprovechando, que están diciendo las ONGs es que muchas veces lo que hace falta también es dinero, y allá poder comprar las cosas que sean necesarias, más que esa iniciativa individual de, bueno, voy a montar yo una y a ver cómo consigo luego mandarla, que muchas veces es también más importante ese dinero en efectivo, poder hacer esa donación, ese dinero que ya se va a invertir pues en comprar productos, destinarlo directamente a una de esas muchas cuentas de ACNUR, por ejemplo, que se me viene a la cabeza, algunas que han habilitado tanto desde el Concello de A Coruña, en organización con otras ONGs y demás, y que se pueden consultar, por ejemplo, en las webs de las distintas ONGs que están trabajando sobre el campo. David, entre los vehículos que podemos ver desde aquí, decíamos, ese minibús y otros en los que esperáis poder traer, me decías, a ver si hay incluso hasta 30 personas, ¿no? Esa sería, digamos, la cifra que podríais manejar. Sí, uno de los vehículos que lo dedicamos solamente para el tema logística, pensando en toda la comida, bebida que vamos a llevar para que en estos viajes seamos autosuficientes, tanto nosotros como la gente que traiga. Hemos dejado hoy 2 asientos de por si acaso, que están en la parte de atrás, porque bueno, no nos quitan demasiada capacidad de carga, y por si en el último momento la ONG consigue pues 2 personas más y la familia de acogida aquí, evidentemente, para hacerlo. Entonces, jugamos con eso. 28 los tenemos asegurados a día de hoy con ese listado, y esas 2 plazas las estábamos decidiendo a última hora si dejarlas y tal, porque bueno, oye, si podemos traer 2 personas más, pues aprovecharemos al máximo el viaje.
Pues David, que tengáis muy buen viaje y gracias por vuestra labor. Fijaos que aún están pensando, bueno, pues ojalá quepan unas poquitas más. Gracias, David. Gracias a vosotros, gracias. Radio Coruña, Cadena Ser y El Corte Inglés te invitan a celebrar el Día del Padre con un concurso muy especial. Entra en la cuenta de Facebook o Instagram de Radio Coruña y comenta algo especial de la figura de tu padre. Un jurado escogerá un mensaje entre todos y el ganador se llevará una tarjeta regalo de 250 € del Corte Inglés. 19 de marzo, el Día del Padre en Radio Coruña, Cadena Ser y El Corte Inglés. Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible tu ortodoncia invisible a precio de brackets. La doctora Rocío García es Diamond Provider de Invisalign, máxima distinción en reconocimiento a su amplia experiencia. Ven a conocer nuestro nuevo centro de vanguardia con lo último en tecnología. Avenida de La Habana 32 bajo al lado de la Casa del Agua. Pide tu cita ya. Primera visita y simulación virtual totalmente gratuita. Llámanos 881-045554. ¿Quieres reformar tu piso? ¿Necesitas cambiar las puertas, el parqué y que parezca una vivienda nueva? En Tocho en Betanzos tienes todo para reformar tu hogar. Tocho es calidad, confianza, asesoramiento. Tocho soluciona. En Tocho lo tienes todo. Tocho en Betanzos, en Avenida Fraga Iribarne 50 y en www.tocho-comercial.com. Y como cada martes abrimos aquí a Coruña Científica y saludamos a Viviana García, que es un poquito quien nos muestra su sapiencia, porque si no nosotros, ¿a dónde íbamos a ir? Viviana, muy buenos días. Hola, buenos días. Eso nada, aquí todos somos listos y sapienzudos. Bueno, cada uno en sus ámbitos y desde luego la ciencia es lo tuyo. Además, bueno, la semana pasada celebramos el Día de la Mujer. Conocíamos que 2 mujeres tendrán calle en A Coruña, la futbolista profesional Irene González Basanta y la científica gallega Antonia Ferrín. En este segundo caso, pues gracias a la propuesta de la agrupación astronómica IO, que está con nosotros pues a principios de cada mes. Así que estamos de celebración en esta sección en Coruña Científica con esa incorporación al callejero. Y vamos a conocer mejor a esta figura, ¿verdad, Viviana? A la de Antonia Ferrín. Pues sí, y además sí que es para celebrarlo porque hasta ahora solo teníamos a 2 mujeres científicas con calle en nuestra ciudad, que son Isabel Zendal, que tiene la calle en la Ciudad Vieja, en una perpendicular a la calle de la Maestranza, y la otra es María Bonenburger, que su calle está en una perpendicular a la avenida de Arteixo, pasado justo el Centro de Salud Dos Mayos, para que la gente se ubique un poco. De hecho, hace algunos meses hablábamos de ellas cuando repasábamos las calles con nombres de científicos gallegos así en general que había en la ciudad, y que, como no, pues que la mayoría son hombres. Creo que en aquella ocasión hasta encontrábamos 10. Yo también hablo de 2 mujeres porque son las que yo he encontrado. Si alguien tiene localizada alguna más, que nos avise. Y entonces en esa ocasión en la que hacíamos aquel repaso, pues veíamos que Isabel Zendal fue la enfermera que viajó en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna para llevar la vacuna de la viruela a América, y que María Bonenburger, que nació en Oleiros, pues fue una prestigiosa matemática que desarrolló casi todo su trabajo en el extranjero, en Estados Unidos y en Canadá, y que también fue la primera mujer española en conseguir la destacada beca Fulbright, que seguro que a mucha gente le suena. Y poco a poco a ver si aumentan esas científicas en nuestro callejero con iniciativas. Tenemos que acordarnos y mucho, de verdad, de la agrupación IO. Vamos a ver qué tiene de especial Antonia Ferrín. Pues a ver, Antonia Ferrín nació en Ourense y, como María Bonenburger, se licenció en matemáticas en la Universidad Central de Madrid. Las dos lo hicieron en esta universidad. Por cierto, voy a hacer un pequeño inciso, cuña publicitaria científica, para recordar que ayer, 14 de marzo, fue el Día Internacional de las Matemáticas, y no solo eso, sino que también el Día Pi. Bueno, están relacionados obviamente. Y ¿qué es el número pi? ¿Por qué es tan importante, ¿no? Pues es un número que nos permite relacionar la longitud de una circunferencia con su radio. Esto
todos lo hemos visto en la escuela, que la longitud de la circunferencia es igual a 2πr, siendo r el radio, y pi lo que es un número muy largo con infinito de decimales, pero que al principio de todo es 3,14, que seguro que también nos suena, y por eso se celebró ayer, porque en inglés, si lo pensamos, dicen... o sea, en vez de decir el 14 de marzo, perdón, lo dicen al revés, ¿no? Claro. Y fue ayer. Empiezan 14. Por el mes y luego van con el día. Sí. Y entonces así queda el 3,14. Por eso ayer es el Día Internacional de las Matemáticas, para que ya todo el mundo se acuerde. Ahí está esa coñita científica de Viviana. ¿No? Volviendo a Antonia Ferrín, que como digo, licenciada en matemáticas como María Bonenburger, pero no se quedó ahí, sino que también antes ya había estudiado en la Universidad de Santiago de Compostela química y farmacia, e incluso también había conseguido el título de maestra nacional. Aunque finalmente, y digo un poco a lo mejor por sorpresa, su tesis la hizo sobre astronomía. De hecho, fue la primera mujer en España en defender una tesis en astronomía, que por otro lado le dirigió otro importante astrónomo gallego, que fue Ramón María Aller, que era el director y fundador del Observatorio Astronómico de la OSC, de la Universidad de Santiago. Figura importante también, pero ella menuda mujer polifacética, casi no le quedó ninguna rama de la ciencia sin tocar, ¿no? Hay personas que aprovechan el tiempo muy por encima de la media, Viviana. Está claro, y Antonia Ferrín fue una de ellas y es realmente destacable su vida, 3 carreras, astrónoma, investigadora, científica, profesora, seguro que cosas que se me olvidan. Sus principales contribuciones en el campo de la astronomía, que sobre todo llevó a cabo, pues como decíamos, mientras trabajaba en el Observatorio de Santiago, consisten en investigaciones sobre ocultaciones estelares de la Luna, que son mediciones que se llevan a cabo cuando la Luna, desde nuestra posición, pues nos tapa alguna estrella o algún otro astro. También medidas de estrellas dobles y también una cosa que suena un poco más alejada, que se llama determinación de pasos por dos verticales, pero que en sí es, y por resumir, es una forma de determinar la latitud, ¿no? Otra manera. Me gustó estos días que leyendo sobre ella, vi que de sus observaciones nocturnas recordaba el frío que pasaba mientras investigaba. Esto lo sabe todo el mundo que es aficionado a la astronomía, que hay que abrigarse muchísimo porque se pasa mucho frío, pero en su caso además era porque nunca llevaba pantalones, puesto que en sus propias palabras los pantalones no se consideraban no se consideraba femenina que no llevaba pantalones, y solamente las actrices de cine más atrevidas osaban entonces lucir en la gran pantalla pantalones. Bueno, menos mal que hacernos una idea de la época en la que estamos hablando y lo que todavía tiene más mérito, Antonia. Han ido cambiando las cosas y ahora ya todas nos atrevemos a ser atrevidas actrices, ¿no? Sí, menos mal que vamos avanzando. Yo creo que desde luego Ferrín, con todo esto que estamos repasando y que tampoco nos estamos metiendo en su vida súper a fondo, pero que ya nos da una idea de su carisma, ¿no? Y que yo creo que es una gran inspiración para cualquiera. Y es que además también tuvo tiempo para impulsar la creación de la licenciatura de matemáticas en la Universidad de Santiago, que en aquel momento no había, algo que se consiguió en 1957, convirtiéndose ella en la primera mujer profesora de esa facultad. Entiendo que fue por esto, por lo que en el 2008 la nombraron madrina del 50 aniversario de esa facultad, de la Facultad de Matemáticas de la OSC, y bueno, coincidió un poquito antes de morir porque ella murió en el 2009 con 95 años. Y Vivi, ¿cómo fue su infancia? Porque alguien con esa trayectoria, pues a lo mejor ya destacaba desde pequeña. Sí, la verdad es que podemos pensar que sí, y en cierto modo así fue. Ella nació en Ourense en mayo de 1914. La verdad es que nació en una familia de muy pocos recursos, aunque es cierto que su padre era profesor de matemáticas y quizás de ahí vino, ¿no?, el que tenía la inquietud porque sus hijas, que tenía 4 hijas, tres además de Antonia, llegasen a tener estudios superiores, por lo que todos se trasladaron pronto a Santiago de Compostela con la idea de estar cerca de la universidad y de que sus hijas lo consiguieran, ¿no? Antonia llegó a Santiago con 6 años y al año siguiente ya empezó en el colegio y dicen que solo con 9 ya estaba preparada para entrar en el instituto, donde cursó el bachillerato de ciencias. Así que sí que parece que tenía cierta precocidad y bueno, de allí saltó a la universidad y a todo lo que hemos repasado un poco, licenciándose primero en química, luego farmacia, luego matemáticas, bueno, lo que hemos visto, pero sí que ya desde pequeña parece que al menos tenía inquietud por la ciencia y eso con muy corta edad mostraba maneras, desde luego. No hay duda de que Antonia Ferrín se merecía esa calle y mucho más después de lo que nos has ido descubriendo hoy de ella. Estaremos además atentos, ¿no?, a ver dónde estará ubicada finalmente su calle.
Sí, yo tengo ganas de a ver si lo dicen pronto y bueno, y de a ver si también se animan a darle espacio a otra científica más gallega o coruñesa, vamos. Viviana García Visos, ¿te parece bien? No, todavía no, ni muchísimo menos. Vamos, ¿dónde vamos a parar? Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Venga, un beso, hasta la semana, chao. Y gracias a vosotros también, un bico enorme de Pablo Díaz Bouza y de Teba Chacón. Hasta mañana. We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their shoes to keep them tight.